Bien, ¿por qué evaluar? Nuestras acciones son imperfectas, dice la diapositiva. Bueno, sí, las intervenciones de política pública se basan siempre en modelos de la realidad social, en teorías sobre el comportamiento de distintas variables sociales, y la intervención, de alguna manera, se funda en esta teoría y trata de afectar las relaciones causa-efecto entre las distintas dimensiones que están en juego. Ahora, si nuestras intervenciones fueran, digamos, si nuestros modelos fueran perfectos y tenemos una intervención que está perfectamente calibrada y que va a provocar tal efecto, y eso está previamente predicho, ¿para qué evaluar si eso es un modelo perfecto? Pero bueno, valga un poco esta alusión al absurdo, nuestra intervención es imperfecta. Necesitamos conocer, generar un conocimiento a partir de lo que estamos haciendo, y los procesos de evaluación son una fuente de generación de conocimiento más importante. La práctica de implementación es uno, y lo que uno va obteniendo como datos del proceso de implementación, y después los ejercicios evaluativos, en particular la evaluación de resultados y la evaluación de impacto, son una fuente de generación de evidencia para la política pública que es inestimable. La evaluación es parte de un proceso que calificaría de indivisible de planificación, ejecución y evaluación. Una cosa común es escuchar decir, no tengo tiempo para evaluar, no me puedo dar el lujo de evaluar. Yo estoy en la trinchera todos los días y no puedo darme ese lujo. He escuchado, eso lo he escuchado muchas veces, y he escuchado cosas peores, por ejemplo, no tengo tiempo para planificar. Eso es peor todavía. Pero lo concreto es que la gestión integral de políticas públicas implica estimar, prever, y todas las funciones alrededor de lo que uno llama genéricamente la planificación, implica el seguimiento y la gestión cotidiana de las políticas, e implica la evaluación. Es decir, no se trata de una actividad que es facultativa y que se hace solo si tengo plata. Es que la gestión integral necesita de la evaluación para poder generar aprendizaje para mejorar las intervenciones públicas. No puede concebirse gestión de políticas públicas sin evaluación. Y la evaluación también, bueno, obviamente es una herramienta política, no solamente es una herramienta organizacional de mejora de la productiva, digamos, del sector público, sino también da elementos de juicio para fundamentar o fortalecer la legitimidad del Estado para intervenir en un área específica, y además otorga herramientas y elementos de juicio para que la ciudadanía ejerza su derecho de control y de acceso a la información pública y de control en general de la acción de gobierno. Por eso es importante en términos del fortalecimiento de la democracia. Por supuesto, le tenemos miedo a la evaluación por el eventual castigo político, administrativo, en general por resistencia al cambio, también por desconocimiento de algunos instrumentos que se utilizan, pero generalmente por asociar la evaluación al castigo, a la penalidad, en lugar de asociarla al aprendizaje, a decir, ¿de dónde aprendo en la gestión de políticas públicas? ¿Cómo aprendo? La verdad, preguntémonos, o sea, ¿cómo aprendemos en las políticas públicas? Y aprendemos, pues, aprendemos de la experiencia de otros, aprendemos tratando, tratando de diseñar consistentemente de acuerdo a los problemas que estamos viendo, pero aprendemos en el proceso de implementación y en el proceso de evaluación. De ahí tenemos que extraer evidencia, elementos de juicio que nos permitan mejorar nuestra intervención. La práctica de la evaluación también es gradual, digamos, se van introduciendo distintas actividades evaluativas que tienen múltiples finalidades y metodologías. Por supuesto que se utilizan algunos instrumentos, algunos muy rigurosos, pero la mayor parte de los instrumentos de evaluación o herramientas de evaluación están al alcance de cualquier ejecutor o ejecutora de políticas públicas.
También es un mito pensar que la evaluación exclusivamente utiliza herramientas muy sofisticadas, solo que pueden ser utilizadas por especialistas. Eso también es un mito. En la evaluación, la mayor parte de los elementos de juicio que se obtienen son de alcance de cualquier ejecutor o ejecutora de políticas públicas. Entonces, no hay ningún elemento que impida que una organización se embarque en actividades de evaluación. Cuando hablo de evaluación, también hablo en general de actividades evaluativas, ¿no? Porque son muchas actividades que tratan de extraer enseñanzas, conocimientos sobre la ejecución de política. Está la evaluación ex ante, que algo voy a mencionar sobre eso. El análisis de evaluabilidad, que es una evaluación que se hace si un programa está en condiciones de ser evaluado para obtener el mayor fruto de ese proceso de evaluación. Entonces, muchas veces se hace una rápida estimación de evaluabilidad para ver si podemos incurrir en otros costos para evaluar con más profundamente ese programa. Las actividades de seguimiento, monitoreo, seguimiento de productos, eso es una actividad central dentro de lo que se llaman las evaluaciones durante la ejecución de los programas. Las medidas de desempeño son otro tipo también de actividades que tienen que ver con medir el desempeño, digamos, concurrente, digamos, de las distintas organizaciones. Y después las más tradicionales asociadas a la evaluación, como es la evaluación de resultados y la evaluación de impacto. Bueno, desde ya, como decíamos antes, hay limitaciones en todo eso del proceso evaluativo porque hay todavía una cultura evaluativa débil y algunas tecnologías, digamos, más apropiadas no son de uso recurrente de las organizaciones. Hay resistencia al cambio en general, y muchas veces también hay una opacidad deliberada, es decir, no quiero que se sepa mucho sobre lo que estamos haciendo, porque no sé si lo que estamos haciendo tiene resultados favorables. Entonces, también está asociada a cierta noción de la evaluación como penalización, y que no es solamente un aspecto intrasector público, sino muchas veces, no sé, periodistas, medios de comunicación, asocian cualquier desempeño menor a lo esperado en el sector público a un problema o de corrupción o de mala praxis o de negligencia o de impericia. En lugar de también asociarlo eventualmente, eso no es que estas cosas no existan, sino que en muchos casos no tenemos modelos completos sobre lo que está ocurriendo y vamos avanzando de manera paulatina, ensayando respuestas hasta tener un modelo más pertinente sobre cuál es el problema y cómo abordarlo. La experiencia del COVID está dando un poco esta pauta en donde, perdón, al principio era muy poca la información que teníamos sobre la naturaleza del virus, sobre sus formas de contagio, sobre sus fuentes, sobre sus efectos principales, sobre sus principales mecanismos de mitigación y después de protección, ¿eh? Y eso con el tiempo, la experiencia acumulada fue mayor, hoy se habla inclusive de las comorbilidades que están asociadas al COVID, y que, bueno, hoy hay incluso información sobre las principales comorbilidades y que han afectado muy negativamente a personas que han contraído la enfermedad. Bueno, hoy se sabe mucho más e incluso nuestra respuesta puede ser mucho más eficaz, pero también hay mucha discrepancia respecto de cuáles son las distintas modos de mitigación, de reducción de la transmisibilidad, y esto, bueno, hay distintas prácticas, hay evidencia muy dispar en muchos casos, y eso todavía es, digamos, diría que es un campo todavía, digamos, en desarrollo. Entonces, ¿quién puede decir de que realmente algunos problemas de gestión se han debido a la corrupción o a la negligencia? Bueno, puede ser que haya ocurrido eso, no lo descarto,
pero lo más probable es que haya ocurrido también y fundamentalmente problemas de desconocimiento, de incertidumbre, ¿no? de modelos todavía acotados de lectura de la realidad. Bueno, una definición que está en un texto que está en la bibliografía sugerida, aunque no sé si ese capítulo, pero está en la bibliografía sugerida, es una definición que se aplica más a la evaluación de resultados, que dice que la evaluación es la actividad programada, no aleatoria, al voleo, no. La actividad programada de reflexión sobre la acción basada en procedimientos sistemáticos, es decir, hay procedimientos, hay metodologías, hay tecnologías. Como yo decía, la mayor parte de estas tecnologías, la mayoría de los elementos que hay son de acceso de todos los que implementan programas sociales o programas de políticas públicas, con la finalidad de emitir juicios valorativos, juicios sobre lo que, digamos, una política que ha sido instrumentada, y formular recomendaciones. Es decir, esa es una particularidad de la evaluación. La evaluación no, se produce un juicio que puede estar asimilado a cualquier ejercicio de investigación en el campo social, con la diferencia de que la evaluación tiene un mandato de devolución y de habilitar algún tipo de cambio en el sentido de mejora, reforma, digamos, de los programas políticos. O sea, tiene una aplicación muy concreta, mientras que una investigación no necesariamente lo tiene. Evaluación hay distintos tipos, hay distintas formas obviamente, de organizarlos. Nosotros vamos a utilizar un poco más el criterio según el momento. Entonces hay evaluaciones que se hacen ex ante, es decir, antes de que se apruebe un programa. Es decir, incluso es una evaluación que se hace para tomar la decisión de llevar adelante o no un programa. La que es ex post, o sea, la que se hace después que ha transcurrido un tiempo de ejecución del programa, particularmente la evaluación de resultados de impacto, o toda la variedad de instrumentos que tienen que ver con la evaluación o los ejercicios evaluativos durante se va ejecutando un determinado programa. Desde el punto de vista metodológico, como cualquier investigación en el campo social, aprovecha una diversidad de abordajes metodológicos y de técnicas de relevamiento de información. En ese sentido, están los abordajes o los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. En ámbito cuantitativo, en general, implica relevar información fundamentalmente a partir de datos numéricos susceptibles de ser sometidos al análisis estadístico. Y esto se usa mucho para el análisis de productos y de resultados. Hay mucho de información que se obtiene para obtener datos, para extraer conclusiones respecto de eso. Y después los abordajes cualitativos, que son complementarios en cualquier evaluación, y que abordan cuestiones como opiniones, visiones, significados, procesos también, que no son susceptibles de análisis estadístico, de técnicas estadísticas, sino que captan significaciones, opiniones, características de procesos y que complementan las evaluaciones, o digo, los abordajes cuantitativos. Vamos entonces, por lo menos hoy, ver dos tipos de momentos de evaluación, ex ante y durante. Cuando hablamos de evaluación ex ante y análisis de factibilidades, entonces estamos hablando de aquellos estudios, de aquellas evaluaciones que se hacen antes de que se apruebe la puesta en marcha de un determinado programa, de una intervención. Se puede utilizar para decidir acerca de la adecuación de una propuesta, es decir, si una propuesta es pertinente, adecuada en función del problema que fue visualizado, pero también se utiliza para seleccionar entre diversas propuestas. Pongamos, para afrontar un determinado problema, tengo distintas propuestas. Pongamos el problema, no sé, de inseguridad alimentaria, puedo
no sé, brindar puedo suministrar víveres secos, puedo generar una serie de, crear un suministro de viandas, digamos, que sea distribuido diariamente en los propios domicilios. Puedo crear, no sé, una instancia de acceso a un suministro colectivo, algo así como un comedor comunitario, etcétera, etcétera. Bueno, pongamos que tenga esas tres alternativas, podría evaluar cuál podría mejorar el desempeño en términos de suministro de alimentos para un problema de inseguridad alimentaria. Entonces, en general, la evaluación ex ante brinda elementos para decidir sobre la implementación, mejorar la formulación inicial, formular recomendaciones para la ejecución. En general es una evaluación externa. En general es una evaluación en donde predominan los integrantes que están fuera de la institución, porque se supone que los integrantes de la organización elaboraron el proyecto, bueno, en un equipo en donde, digamos, preponderantemente intervienen agentes de fuera de la organización, realizan esta evaluación. Es útil para evaluar, por lo pronto, si uno considera que hay esta primera perspectiva, que es, hay esta primera que está acá, hay una propuesta, se elaboró una propuesta. Bueno, analicemos antes de instrumentarla si es adecuada, ¿no? Entonces, esa evaluación ex ante es útil para determinar la pertinencia de la propuesta, la coherencia interna, la factibilidad en términos de capacidad de la institución, la viabilidad también social y política o técnica. Entonces, tiene que ver con pertinencia, coherencia interna, factibilidad. Puede tener análisis de propuestas preliminares o de proyectos que ya están formulados, por supuesto. En las propuestas preliminares, bueno, ya puede hablar sobre la pertinencia a la idea, y, bueno, varias cuestiones, pero también para valorar lo que sería la pertinencia, digamos, de la iniciativa, ¿no? Entonces, esto estamos viendo a estos puntos: pertinencia, coherencia, factibilidad y viabilidad, ¿no? Pertinencia, obviamente, aclarar aspectos sobre si efectivamente el objetivo tiene que ver con las necesidades planteadas, si hay claridad y precisión en el objetivo, si hay coherencia de las actividades con respecto al objetivo, es decir, si hay una correspondencia entre lo que se está haciendo y lo que se esperaba que se hiciera en función de una demanda. También puede aportar elementos sobre la calidad del equipo técnico, también sobre aspectos institucionales, y que tienen que ver con la capacidad prevista de gestión institucional, la experiencia previa en desarrollar intervenciones, etc. Cuando se trata, digamos, de un proyecto ya formulado, bueno, se pueden analizar varias cuestiones y que tienen que ver con la justificación general del proyecto, si esa justificación y esa respuesta alude o tiene que ver con la calidad, con la demanda, digamos, con el requerimiento, con la necesidad, con el problema que se detectó. Después, las cuestiones sobre capacidad, digamos, el análisis técnico de la propuesta y en particular lo que tiene que ver con la relación entre los medios y los fines, ¿no? Que tiene que ver con la claridad de los objetivos, la claridad, la correspondencia de las actividades y los productos previstos con los resultados esperados. Uno dice, uno espera que una propuesta técnica estime adecuadamente los medios para lograr un resultado. Y eso implica también analizar los recursos humanos y materiales y financieros que están previstos para lograr un determinado resultado. Entonces, una propuesta que técnicamente no ha valorado bien esa relación de medios afines,
y, bueno, no va a lograr el resultado que se espera y por lo tanto no va a tener la correspondencia con el problema que demanda esa intervención. Entonces, es un análisis técnico que revisa los aspectos que tienen que ver con con esa correspondencia entre el objetivo y la demanda inicial y también con los medios puestos a disposición para el logro de esos determinados objetivos. Entonces, el tema de la cuantificación de las metas, la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de esas metas y la previsión de otros elementos como equipamientos, tecnologías, etcétera, etcétera. Un ejemplo, digamos, de matriz de evaluación es la que utiliza un organismo de Naciones Unidas, o por lo menos utilizaba hasta hace unos años en la Argentina en la evaluación de los proyectos. Y cuando formulaba un proyecto que tenía que implementar, digamos, de cooperación técnica en el país, después hacía una evaluación, contrataba a una persona, un equipo para hacer una evaluación externa y en general aplicaba una matriz que observaba estos 6 puntos que vamos a ver ahora a continuación y además planteaba otro formulario, otra guía de análisis que era lo que llamaba una guía de evaluación del riesgo, ¿no? De estimación del riesgo de este proyecto. Pero entonces vamos un poco a la matriz de evaluación ex ante de Naciones Unidas en la Argentina. ¿Cuáles son los 6 componentes que consideraba prioritarios? Bueno, los dos primeros tienen que ver con el rol y son muy específicos de esta organización, no tienen que ser extrapolados y llevados a cualquier organización, o sea, tienen que ver con esta organización. Entonces, por ejemplo, si este proyecto se adecua a las necesidades del país tal cual están establecidas en el programa de colaboración que tiene Naciones Unidas con el país, por ejemplo. Entonces, este proyecto se alinea a esto. ¿Cómo contribuye, en segundo lugar, cómo contribuye este proyecto a otras líneas transversales que tiene el sistema de Naciones Unidas en la Argentina? Por ejemplo, el enfoque de género, la protección del ambiente, la cooperación sur-sur o el fortalecimiento de capacidades en las comunidades. O sea, ¿hasta qué punto el proyecto responde a ese mandato o no? Si no respondiera a alguno de esos dos mandatos, no podría ser un proyecto elegible por el sistema de Naciones Unidas en la Argentina. Después vienen 4 factores que sí, digamos, están presentes casi en cualquier análisis o en estudio de evaluación ex ante. Por ejemplo, el análisis del contexto político institucional, es decir, el contexto le otorga viabilidad política a este proyecto. Es decir, hay el contexto social y político, político institucional, ¿va a ser favorable, va a facilitar la ejecución de este proyecto o no? Si no lo va a facilitar, es muy posible que este proyecto no se ejecute bien y se pierda dinero sin ningún efecto. En segundo lugar, el organismo que ejecuta este proyecto, ¿tiene la capacidad institucional para llevar adelante este proyecto? Es una pregunta que uno hay que hacer, que uno tiene que hacerse. Este proyecto tiene unas particularidades de complejidad técnica o por la variedad de productos que tiene que llevar adelante o por las metas que tiene que llevar adelante, etc. La pregunta es, ¿el organismo que lo tiene que llevar adelante tiene la capacidad para hacerlo? Bueno, otro elemento que tiene que ver más con el análisis técnico interno. ¿Son consecuentes los objetivos y las metas en función de los medios que se han dispuesto para lograr esos objetivos? ¿Cuál es la correspondencia de medio-fin que existe en el proyecto? Y finalmente, en términos también de un interés del sistema de Naciones Unidas en la Argentina, ¿cuál es la sostenibilidad de este proyecto, de esta iniciativa en el futuro? Porque ahora va a contar con algunos fondos de cooperación internacional, pero después debería seguir con fondos propios del propio país. ¿Es sostenible esta intervención en el tiempo? Pongamos que haya
una colaboración de organismos de Naciones Unidas para, no sé, instrumentar una estrategia de educación a distancia. Bueno, una vez que termine el proyecto, esta iniciativa, ¿la continuidad del proyecto va a contar con recursos propios de las organizaciones? Esa es la pregunta. Bueno, si hay respuestas favorables en estos aspectos, el proyecto seguramente es aprobado. Ahora, si hay algunos puntos que realmente no están muy débiles, seguramente va a una etapa de reformulación. ¿Y cuál es esa matriz? Primero hablamos de la matriz de componentes, digamos, para evaluación ex antes, y después de la matriz de evaluación de riesgo. La matriz de evaluación de riesgo se nutre de elementos, digamos, obtenidos en la matriz anterior, pero ya calcula ya un riesgo, ¿no? Entonces, los organiza en función del contexto político, del sector público, de la previsibilidad de financiamiento, de la capacidad institucional y de la complejidad del proyecto para ser ejecutado, ¿no? ¿Qué presupuesto tiene? La cantidad de transacciones mayores a $100.000, modalidad de ejecución, bla, bla, bla. Entonces, para cada uno de esos elementos calcula el nivel de riesgo y después calcula el nivel de riesgo global estableciendo una ponderación, y si el proyecto tiene un riesgo, el riesgo se calcula de 0 a 1, ¿no? Entonces, si el proyecto se acerca a 1, es que es un proyecto de alto riesgo, no debería aprobarse. Ahora, si el proyecto está entre 0 y 0,20, es un proyecto de bajo riesgo. Todo proyecto, cualquier intervención pública tiene riesgo. El tema es que si tiene un alto riesgo porque el contexto político es muy desfavorable, porque la capacidad es muy baja, porque es muy complejo y la capacidad es muy baja, bueno, no conviene aprobarlo así como está. Conviene o esperar, conviene reformularlo para que tenga bajo riesgo. Doy un ejemplo. En una época, justamente que trabajaba en el marco de estos proyectos, se iba a aprobar un proyecto que finalmente se aprobó, pero porque no había un análisis muy riguroso ex ante y había muchas presiones para su aprobación, un proyecto de reforma política en la provincia de Buenos Aires. Corría el año 2004. Y en ese año se empezaba a librar una batalla política de gran envergadura entre el entonces presidente Néstor Kirchner y el expresidente Eduardo Duhalde, básicamente por, de alguna manera, el control o el liderazgo de, digamos, no sé, prácticamente partido, sino del espacio político, ¿no? Del Frente para la Victoria o el espacio político de ese momento. Bueno, aprobar un proyecto de diálogo político y de reforma política en ese contexto era realmente de un riesgo altísimo, porque los actores no estaban preocupados, ¿sí? Y veían cualquier tipo de innovación como un riesgo a las posibilidades electorales y al posicionamiento de los distintos actores. Sin embargo, el proyecto se aprobó y fue realmente, es muy poco lo que se llevó adelante, ¿no? Se llevaron algunas actividades, algunos talleres, pero ninguno de los actores estaba involucrado. Entonces, si bien no se perdieron muchos recursos, realmente fue una iniciativa que terminó en la nada y terminó aprobada, pero terminó en la nada, básicamente porque no se merituó bien el efecto que podía tener ese ambiente político no facilitador para un proyecto de estas características, que había que esperar otros años o más años para plantear un proyecto de esa naturaleza. Entonces, esto es un poco lo que está la discusión. Después, por otro lado, eso estamos hablando de la evaluación ex ante de un proyecto que ha sido formulado. Después, como dijimos, también se hace evaluación ex ante de opciones, ¿no? Para evaluar cuál es la mejor opción en términos de costos y en términos de resultado esperado. Y en muchos casos, no vamos a explorar esto, se utilizan métodos como el análisis costo-beneficio o el análisis costo-impacto cuando es imposible monetizar el resultado. Y entonces se analizan a partir de los costos estimados de cada una de las iniciativas y los efectos
esperados en términos de impacto cualitativo o de beneficio sí monetizado, bueno, obviamente se opta por la respuesta que sea maximizadora, desde ya, por supuesto. Eso, por lo pronto, lo que son las evaluaciones ex ante, hay una, es decir, que es una evaluación con foco en la formulación, como dicen también el trabajo de Nirenberg y las otras colegas, se llama evaluación con foco en la formulación. ¿Por qué? Porque esa evaluación ex ante tiene como foco principal la mejora de la formulación antes de la adopción de una determinada política. Después vamos a ver, en esta segunda rápida parte, lo que son el seguimiento de políticas como parte de lo que son las evaluaciones durante, ¿no? Entonces, por supuesto, como en la misma justificación que en las necesidades de desarrollar actividades de evaluación, obviamente las actividades de seguimiento están asociadas a esta incertidumbre y a esta necesidad de saber y de conocer los avances de un programa. O sea, nosotros tenemos diseños que son imperfectos y necesitamos de manera recurrente analizar el avance de esos programas, si se van completando las metas de acuerdo a lo que estaba previsto y si no lo están, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones, los factores? Es un instrumento de aprendizaje concurrente con la ejecución o concomitante con la ejecución de los programas. Hay distintos tipos de evaluaciones durante. Por ejemplo, lo que vamos a ver nosotros es el seguimiento, el monitoreo, lo que sea las actividades de seguimiento y monitoreo. Pero también hay lo que se llama el seguimiento estratégico o de metas, por ejemplo, los tableros de comando, los tableros de control integral, digamos, los balance scorecard, que se llaman también en la bibliografía en inglés. Es decir, son sistemas de metas estratégicas que a través de distintos sistemas se van generando datos, digamos, de nivel gerencial, y que de alguna manera permiten hacer un seguimiento sobre el desempeño general de una organización en sus procesos más críticos. Lo que se llama la evaluación diagnóstica, que es una evaluación de procesos, o la evaluación social desde la perspectiva de los beneficiarios, también es una evaluación generalmente durante. La evaluación de medio término también es durante, es una evaluación de resultados, pero que se hace a mitad de ejecución de un proyecto. Y las actividades de medición y evaluación del desempeño. Pero nosotros vamos a concentrarnos en el primero, que es las actividades más clásicas de seguimiento o monitoreo. Perdón. Existen distintas definiciones. Hay una definición de la OCDE que es muy abarcativa, pero que la pongo de igual, donde dice que se generan para programas y proyectos datos sobre el avance y el logro de los objetivos, así como sobre la utilización de los fondos asignados. O sea, que alude a temas presupuestarios, o sea, temas de insumos, pero también al avance en términos de productos y al logro de los objetivos, lo cual eso parece un poco excesivo para un seguimiento o un monitoreo. Y el seguimiento y monitoreo está asociado como uno de los componentes de la gestión por resultado, ¿no? La gestión por resultado es este enfoque de gestión que organiza las intervenciones a través de, en los distintos momentos de gestión integral de un programa, a partir de la identificación, tomando como referencia la identificación de logros a alcanzar. Y esta gestión por resultado tiene entre sus distintos componentes, arrancando con la planificación por resultado, el presupuesto por resultado, el diseño de programas y proyectos, la gestión financiera, auditoría de adquisiciones, el monitoreo y la evaluación, digamos, de metafísicas y de resultados. ¿Y en qué sentido se vincula con la gestión por resultados? Bueno, siguiendo un poco lo que hemos visto antes de la cadena de resultados, de la cadena de valor, el seguimiento y el monitoreo, al menos en la perspectiva más acotada, que es la que estoy planteando ahora, en realidad fundamentalmente analiza la ejecución de un programa.
No tanto los resultados o los efectos o el impacto, no es eso sobre el foco de su intervención. En eso interviene mucho más la evaluación de resultados e impacto, como bien lo dice el nombre. El seguimiento o monitoreo se ocupa principalmente del abastecimiento de insumos, de las operaciones que transforman insumos y de la elaboración, producción de bienes y servicios, o sea, de las metas de productos, que son, como habíamos dicho en una de las clases iniciales de diseño, lo que tiene que ver con los bienes y servicios que se producen cotidianamente en el Estado. Entonces, cuando uno dice que va a hacer seguimiento, va a ser seguimiento de la producción diaria o semanal o mensual de un organismo. ¿Y qué produce un organismo? Bienes y servicios, lo que llamamos productos, a partir de insumos que se transforman en el marco de ciertas operaciones. Acá esto me refería con los alcances del concepto de seguimiento. Una perspectiva ampliada que estaba en la definición de la OCDE es que revisa productos, periódicamente productos, efectos e impactos. En la perspectiva más restringida, que me parece la más útil, revisa periódicamente indicadores de disponibilidad de insumo, de cualidad de los procesos y de logro de productos. O sea que se dedica fundamentalmente a la actividad productiva del Estado, productiva de bienes y servicios. Entonces, si por ejemplo tengo un programa alimentario que tiene previsto entregar alimentos a X cantidad de niños en X cantidad de lugares, con tantas raciones, con tantas cualidades y demás, yo quiero saber todas las semanas si se están haciendo esas entregas, si se están entregando en cantidad, en cualidad suficiente, en los tiempos requeridos, etcétera, etcétera. O sea, hago el seguimiento de esa producción, ¿no? Es como si ahora tenemos datos sobre la producción de vacunas. Bueno, yo todos los días puedo saber cuántas vacunas se están inoculando, en qué lugares, cómo y cuál era la meta previa que tenía y poder ir al seguimiento del programa de vacunación. O sea, no estoy viendo en el seguimiento, no estoy viendo el resultado de esa vacunación en términos de la reducción, no sé, de la morbimortalidad o de la tasa de transmisibilidad o la tasa de enfermedad, etc. Eso lo puedo estar viendo después en una evaluación de esa implementación. Lo que estoy viendo ahora es concretamente se están vacunando, o sea, el bien y servicio que se tiene que producir, o sea, la inoculación de una vacuna, ¿se está haciendo en los términos previstos? Tengo la logística adecuada, los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, el alcance del seguimiento, bueno, hay observables directos, ¿no? Particularmente en la perspectiva más restringida, estos tres: la disponibilidad de insumos, el cumplimiento de actividades y la producción de bienes y servicios, es decir, las metas de productos. ¿Cuántas consultas, cuántas vacunaciones, cuántos créditos, cuántos controles, etcétera? Y va un ejemplo, bueno, insumo, el monto presupuestario, la cantidad de agentes, la cantidad de infraestructura disponible, en procesos, cantidad de procesos cumplimentados o porcentaje de cumplimiento de los procesos de compra. Por ejemplo, hoy por hoy hay software que hacen el seguimiento de determinados procesos y me dicen diariamente o semanalmente en qué porcentaje del proceso de compra ya ha sido realizado y qué me queda pendiente. Lo mismo en proyectos de obra pública, digamos, en qué tramo de la certificación de obra nos encontramos. Y después indicadores de producto, por ejemplo, cantidad de subsidio, cantidad de horas de asistencia técnica, cantidad de horas de capacitación, etcétera, etcétera. Ahora, hay otro tipo de observables que llamaría indirectos o relacionales, que están asociados al desempeño organizacional y que, digamos, como se construyen a partir de dos datos, por eso son relacionales, dan cuenta de cuestiones como la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad. La eficacia tiene que ver el grado de cumplimiento de los objetivos o las metas concretas. O sea, si yo dije, para el mes que viene quiero, no sé, tantas vacunas, bueno, la eficacia es si yo pude cumplir con eso, con esa meta. La eficiencia es
la relación entre insumos y los costos de esos insumos y los productos o efectos. Entonces yo estimo un costo unitario de vacunación de 1 peso y al cabo de un tiempo obtengo información y quiero saber si estoy siendo eficiente como lo tuve planteado o más eficiente, o si el costo es 0,9, por ejemplo. Economía tiene que ver con los costos y la mejora de los valores de los insumos y el ahorro, ausencia de desperdicio. Y la calidad, bueno, cuán oportunos, satisfactorios o accesibles a los ciudadanos son los distintos bienes y servicios. Entonces, también en esta otra perspectiva sobre la cadena de valor, la eficacia es la relación entre productos logrados versus productos esperados. La eficiencia es la relación entre insumos y productos. La economía, en parte, es entre costos y el volumen de insumos. Bueno, la calidad tiene que ver ya con un aspecto más cualitativo sobre la calidad de los productos logrados. Costo-efectividad es insumo y efecto. Bueno, estos indicadores ya implican la relación entre dos datos, ¿no? Bueno, en todo momento el sistema de seguimiento requiere indicadores, como todo, indicadores relacionados con logros a cumplir, y en eso se vincula la gestión por resultado, la gestión por logros. Esos logros necesitan indicadores que registren el alcance o no de ese logro, que puede ser desde un insumo, un alcance de una operación, un producto logrado o un efecto posteriormente. Los indicadores después tienen ciertas características, no me voy a detener con esto. Y lo otro es, ¿cada cuánto se hace seguimiento? ¿Cada cuánto se hace seguimiento en un programa? ¿Cuál es la periodización que tengo que tomar en cuenta? ¿Es una vez por mes, cada 2 meses, trimestral, semestral, semanalmente, diariamente? Bueno, depende de varias cosas. Por ejemplo, depende de la necesidad de la información. Yo puedo estar realmente muy urgido de saber diariamente cuál es el ritmo de vacunación. O sea, cuántas personas se están vacunando diariamente para ver si al ritmo que estoy vacunando voy a obtener resultados muy significativos en un tiempo determinado. Entonces, hoy por hoy creo que las capacidades de vacunación en la Argentina estaban en alrededor de 200.000 vacunaciones por día, ¿no? Aproximadamente eso. Bueno, la pregunta es si tengo que lograr cambios muy significativos en términos de protección, bueno, si necesito, digamos, aumentar esa capacidad. Entonces, ¿qué necesito? Tener información diariamente. Eso. Pero puede ser que necesite información una vez por mes, porque no necesite más. No necesito todos los días el avance de las obras. Necesito una vez por semana o una vez cada 15 días ver el avance de las distintas obras o de las licitaciones o de lo que sea. También depende de la naturaleza de la actividad pública. Por ejemplo, si es un programa agropecuario, seguramente necesito esperar ciertos ciclos biológicos, no puedo hacer relevamiento de datos en cualquier momento, o sea, tengo que relevar datos en el momento en que biológicamente se da un ciclo determinado. Y por otro lado, también en función también de la actualización del registro, ¿no? No sé, puedo hacer seguimiento de los alumnos asistiendo a la escuela, pero no puedo ir cualquier día a hacer el relevamiento, lo tengo que hacer cuando se emiten determinados certificados o de datos que se actualizan en el sistema, y eso lo puedo hacer cuando se hace la actualización de los registros de asistencia escolar, que es cada 15 días. Entonces, la frecuencia depende de distintos factores, por lo pronto de la necesidad de información, es decir, cuánto es lo que necesito de información y en qué momento. Bien, bueno, básicamente la fuente de información son registros administrativos, encuestas, bueno, como cualquier actividad, digamos, y algo de lo que implica un sistema de seguimiento. Bueno, no quiero que se me haga muy tarde por la grabación también. Bueno, voy a dejar de... Comentarios.